Fundamentos firmes, creación a Cristo. Vamos a seguir en el estudio cronológico de la Biblia. Y hasta ahora hemos estudiado varias cosas sobre Dios, sobre ángeles, los espíritus, los demonios, la creación de la tierra. Y estamos avanzando y realmente no hemos ido a mucho tiempo en la Biblia, pero hemos visto muchísimos principios. Y en esta lección, vamos a usar esta lección como un repaso um, de todo lo que hemos estudiado hasta ahora en lección 1 a 8, para ayudarnos a recordar. Yo soy una persona que necesita recordatorios. Soy experto en olvidar, entonces vamos a usar este tiempo para hacer ese repaso. ¿Recuerdan las lecciones que hemos estudiado? La Biblia inspirada por Dios. Y estudiamos la persona de Dios, um, que Él existe sin comienzo, sin fin, en tres personas. Vimos a los seres espirituales, ángeles, demonios, Lucifer, el diablo. Dios hizo los cielos y la tierra, o sea, la creación en Génesis capítulo 1. Dios hizo al hombre, creó al hombre y lo puso en Edén, ya lo vimos. Hizo también a Eva, instituyó el matrimonio. Entonces, esos básicamente son los temas que hemos estudiado. Y vamos a tomarlos uno por uno, a ver qué es lo que podemos recordar del estudio y hacernos recordar los detalles. Comenzamos. La Biblia fue escrita durante entre 1500 y 1600 años. Desde el inicio de escribir hasta el fin de escribir con el apóstol Juan fueron unos 1500, 1600 años. Toda la Biblia escrito por 40 hombres, 3 idiomas, 3 continentes. Recuerdan que 40 hombres, la mayoría, la verdad es todos menos uno era judío, era hebreo. Había un gentil, o sea, no judío, Lucas, que escribió un solo libro de la Biblia, 2 libros, disculpe, el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles. 3 idiomas, ¿recuerdan los idiomas en los cuales fue escrito la Biblia? Fue hebreo de los judíos, fue arameo del tiempo entre los 2 testamentos, y después el griego. Hebreo, arameo y griego, 3 idiomas originales de la Biblia. 3 continentes. ¿Pueden nombrar los 3 continentes donde fue escrita la Biblia o una parte de la Biblia? África. Moisés escribió algo de los primeros 5 libros desde África. También en Asia, en Israel y en Babilonia, Asia, por esa zona. También Europa, en Roma, escribió Pablo, Tesalónica, Corinto, Atenas y Roma. Como puede ver, una unidad tan absoluta desde Génesis hasta Apocalipsis, el primer libro y el último libro de la Biblia. Recuerden que ya hablamos de eso. Una unidad, un solo plan. No hay plan A y después plan B. Es un solo plan que corre por toda la Biblia. Un solo Dios. No tenemos un Dios del Antiguo Testamento y después otro tipo de Dios del Nuevo Testamento. No tenemos un Dios de la ley y después un Dios de la gracia. Un solo Dios, un solo mensaje, un solo plan. ¿Cómo puede haber una unidad tan absoluta? Pues tiene un solo autor, que es Dios. Y vamos a ver algunos detalles para ver lo que quiere decir eso. Y eso se llama inspiración. La Biblia es inspirada por Dios. Tiene un solo autor. Algo que se ve en Josué es que Dios está hablando aquí.
lo que tenemos en la Biblia es la comunicación de Él mismo. Y se encuentra eso mismo en el contenido de la Biblia. En Josué 1:1 dice, el Señor habló a Josué, así como habló a Moisés. O sea, Dios habló a tal hombre, en este caso, habló a Josué. La Biblia contiene lo que Dios mismo dijo, inspirado por Dios. En 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. O sea, en la Biblia encontramos esa misma explicación inspirada. Dios usó varios hombres, usó su carácter, su personalidad y usó e influyó a ellos para que escribieran lo que Dios quería comunicar. Inspirado por Dios, lo que tenemos en la Biblia es lo que Dios quiere que sepamos sobre Él, sobre nosotros, sobre el mundo y el universo. ¿Qué más podemos decir de la Biblia? Y les recomiendo, mientras está mirando esta lección, toque la pausa y escribe algunas cosas que recuerdan, a ver si concuerdan con lo que dijo, porque hay muchísimas cosas que podemos decir sobre la Biblia. Una cosa, la Biblia es una carta de Dios para cada uno de nosotros. Dios quiere que lo conozcamos. Quiere comunicar a nosotros. Es un Dios que comunica. Si no fuera por eso, no tendríamos ninguna esperanza de saber algo concreto sobre Dios. Y nunca podríamos decir la verdad absoluta. Pero si Dios comunica, pues claro que eso es lo que vamos a encontrar. El estándar para discernir la verdad. En este mundo de una moralidad tan flexible, según la opinión, según lo que me gusta en el momento, la Biblia nos da ese estándar, esa base, esa regla, a poder decir cuál es la verdad y cuál no es, cuál es la mentira y cuál es la verdad. ¿Quién está hablando honestamente y quién no? Y podemos usar lo que Dios comunicó para evaluar los mensajes, las filosofías que escuchamos. Apoyada por la historia y la arqueología. Una maravilla. Los hombres muchas veces no han conocido, no podían saber lugares de varios pueblos y ciudades de la Biblia, y después de tiempo, después de mucha investigación por la arqueología, encuentran los mismos, por ejemplo, sitios que se encuentran en la Biblia. Una historia confiable, se puede confiar en lo que está en la Biblia. Y lo que estoy diciendo es ahora puede contradecir las teorías científicas, teorías, pero la Biblia no contradice la ciencia. No tenemos que escoger entre la Biblia y la ciencia. La ciencia es conocimiento, descubrir lo que es la realidad, lo que Dios hizo. Dios hizo la ciencia. Dios hizo las cosas que estamos descubriendo en la ciencia y no contradice. Y eso es un tema muy grande que no vamos a tomar tiempo para entrar en eso ahora. Pero me gusta la ciencia y creo toda la Biblia. Es la palabra de Dios, etcétera. Podemos decir muchas cosas. Escribe algunas cosas. ¿Qué es la Biblia para ti? ¿Qué quiere decir? No hay ninguna parte de la vida humana que la Biblia no toca. Todas relaciones, padres, hijos, hermanos, autoridad, justicia, injusticia, las finanzas, el sexo, la relación entre el pueblo y el gobierno,
todas áreas de la vida humana. La Biblia tiene algo que decir, instrucción para que dirigimos la vida. Otro punto, otro estudio, otra lección. Dios es el único que no tiene comienzo. El único que no tiene comienzo. Hacemos la pregunta, ¿de dónde vino todo? Y si Dios hizo lo que vemos, ¿de dónde vino Dios? Aún los científicos dicen que algo tiene que ser eterno, sin principio, sin comienzo. Bueno, la Biblia comunica que eso es Dios. Salmos 92 dice, antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Ese versículo se encuentra en Salmos 90, versículo 2. Desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. O sea, Dios no tiene un principio, no tiene fecha de nacimiento, nunca comenzó, nunca cobró vida, nunca nació. Dios no tiene ninguna necesidad. Como Él hizo todo lo que existe en nuestro mundo y el universo, Él está independiente de la creación. No necesita agua, no tiene sed. No necesita comida, nunca tiene hambre. No necesita respirar. Él es espíritu. No necesita descanso, nunca se cansa. Su poder es sin límite. Es todopoderoso. No se encuentra el fin de su poder. No hay nada imposible para Él. Dios es soberano, o sea, más poderoso que todo lo que existe. Hay filosofías que dicen que la maldad y la bondad existen en la tierra en fuerzas iguales y uno batallando contra otro a ver quién gana. Eso no es el Dios de la Biblia. Él es más poderoso que cualquier otra cosa o poder. Y Él tiene control de todos los detalles y mantiene todo lo que existe. Lo mantiene. Si Él saca su mano, su esfuerzo, todo se va a deshacer. Él está obrando en todo. A ver, Él es la máxima autoridad, el dueño de todo lo que existe. Él es el único que tiene la autoridad para decirnos qué es lo que debemos hacer y no hacer. Él es el que dice qué es bueno y qué es malo. El estándar de la moralidad es de Dios. Y en ese punto podemos decir que sí existe una verdad absoluta. Esa verdad es de Dios. La opinión de Dios es la única que cuenta. Todos tienen opiniones, pero la opinión o consejo o autoridad de Dios es la máxima. Y es dueño de todo lo que existe. Él es mi dueño, Él es tu dueño. A ver, Salmos 50:12. A ver, ¿dónde lo tengo? No tengo el versículo completo, pero dice que toda la tierra es de Él. Todo lo que existe, las cosas y las personas son de Él. Salmos 103, 19. El Señor ha establecido su trono en los cielos. Su reino domina sobre todo. Hay que recordar eso. Yo tengo un dueño, tú tienes un dueño. Debemos someternos a Él. Y lo bueno en eso es que Él tiene nuestro bienestar en su mente. Él sabe qué es lo que necesitamos, qué es lo bueno para nosotros. Lo sabe, nos diseñó. Dios existe en 3 personas: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Esa enseñanza se llama la Trinidad. Mateo 28:19 dice: vayan pues, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Un solo nombre de estos tres. Y la verdad es que la Biblia no tiene la palabra Trinidad. Entonces les pregunto, ¿por qué creemos en la Trinidad si esa palabra no se encuentra? Hay que estudiar ese tema, a ver qué se encuentra en la Biblia. Y les voy a decir que se encuentran muchísimas cosas sobre el Padre con cualidades que están asignadas solamente a Dios. También se encuentran muchísimos pasajes que asignan lo mismo al Hijo, cualidades que pertenecen solamente a Dios, y es igual para el Espíritu Santo, cualidades que pertenecen solamente al Espíritu Santo. Por eso decimos que creemos en la Trinidad, un solo Dios que es tres personas. La Biblia afirma, hay un solo Dios que existe, y existe en Padre, Hijo, Espíritu Santo. Otro punto. Dios creó todo lo que existe. Solamente por hablar, Dios hizo todo. Todo lo que se encuentra, Él hizo, solamente por hablar. Romanos 4:17 dice que Él llama a la existencia las cosas que no existían. Solamente por hablar. En Génesis capítulo 1. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y versículo 3. Entonces Dios dijo, sea la luz, hubo luz. Después sigue, sea la tierra y hubo tierra. Sea tal cosa y hubo tal cosa. Solamente por el poder de su palabra, Dios hizo todo. La tierra, el agua, los animales, el ser humano. Hizo los animales originales y los seres humanos originales con la capacidad de reproducirse. Todo eso diseñado en el cuerpo de Adán y Eva. Hizo el sol, la luna, las estrellas y las galaxias. Tan grande que es el universo demuestra el tamaño de nuestro Dios. Es infinito. No podemos medir la galaxia. Digo el universo, disculpe. Por la matemática sí podemos medir las galaxias. Nuestra galaxia, la galaxia, la Vía Láctea, por la matemática podemos calcularlo. Y los científicos dicen 100,000 años luz para viajar de un lado a otro. O sea, a la velocidad de la vida, de la luz, digo, viajando a esa velocidad, uno se necesita 100,000 años para ir de un lado a otro lado. Con esa velocidad tan grande, solamente una galaxia. Y no pueden contar las galaxias. Calculan, la última vez que escuché la calculación, entre 10 billones de galaxias, 10 y 20 billones de galaxias. No los pueden contar, no pueden ver todos, pero lo que ven, calculan esa cantidad. Increíble. Nuestro Dios es grande, más grande que podemos imaginar. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hizo todo en 6 días. Hay un debate entre la fe y la supuesta ciencia en nuestra sociedad, la evolución. Dicen millones de años, dicen que todo ha sido como está ahora desarrollándose, pero la ciencia no se encuentra para comprobar con seguridad millones de años. Hay mucho debate sobre todo eso en la ciencia. Vale la pena estudiarlo, pero es un estudio grande y hay muchos científicos cristianos dedicados a eso mismo. Hay muchos recursos. Respuestas en Génesis, Answers in Genesis, es un recurso buenísimo para estudiar varios temas, a poder hablar con los ateos. Y nosotros confiamos en lo que dice la Biblia.
que son días de 24 horas. Cada día Dios hizo algo en un espacio de 24 horas. ¿Cómo puede ser eso? La gente pregunta. Y la respuesta mía es, ¿estamos recordando de quién estamos hablando? Estamos hablando de un Dios poderosísimo. No hay que olvidar esto cuando encontramos cosas que no entendemos o cosas que nos parece imposible o milagros. Hay que recordar de quién estamos hablando. Otro punto de este estudio. Disculpe. Ahí está. Dios hizo los espíritus. La gente del mundo habla de espíritus, hacer contacto con algún familiar o algún espíritu o fantasma o lo que sea. ¿De dónde vino todo eso? Dios hizo a los ángeles. Todos los seres que existen, Dios hizo. Ángeles para ser sus siervos. ¿Cuándo los hizo? Y ellos vivían en su presencia. En Salmos 103:20 dice, bendigan al Señor ustedes sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutan su mandato, obedeciendo la voz de su palabra. Eso fue el propósito de los ángeles, pero muchos se rebelaron. Cuando los creó, eran buenos, o sea, eran perfectos. Eso es la creación en su forma original, en todo lo que Él hizo, perfecto y bueno. Dije antes, muchos se rebelaron y ahora se llaman diablos, demonios, Lucifer, Satanás, viven opuestos a Dios. No quieren a Dios, odian a Dios, quieren tomar el lugar de Dios y se oponen contra nosotros. Primera de Pedro 5:8 dice, sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, o sea, el adversario de Dios, nuestro adversario también, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Opone a Dios, opone a los seres humanos, especialmente a los que creen a Dios. Es nuestro enemigo, pero en el principio no era perfecto, amigo de Dios, se rebeló, quería tomar el lugar de Dios y opone a Dios, se dedica, etcétera, de los espíritus. Hay que recordar, los espíritus no pueden estar en todos los lugares como Dios. Son seres individuales. Pueden estar solamente en un lugar en un tiempo. Entonces, Dios hizo todo perfecto en el principio. Hizo la creación buena, perfecta, lista para el ser humano. Dio la tierra a Adán y Eva para disfrutarla y gobernarla. Génesis 1, y Dios habla de los detalles de la creación. Y en Génesis 2:15 dice, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dios hizo la tierra y en la tierra perfecta hizo un lugar especial y puso a Adán y Eva ahí. ¿Qué es lo que demuestra eso? ¿Qué es lo que vemos de Dios en esos aspectos de la creación? Nos ama, tiene nuestro bienestar en la mente, nos quiere, nos diseñó, quiere darnos lo que es bueno. Eso es lo que hizo en el principio. Y había una diferencia entre el hombre y la mujer, diferencia entre los animales. ¿Recuerdan la diferencia principal de esa parte de la creación? Esa diferencia entre el hombre y la mujer y los animales. Dios hizo al hombre
Macho y hembra, hombre y mujer, Dios los hizo a su imagen. ¿Recuerdan ese estudio? ¿Cuáles son algunos aspectos de esa imagen de Dios? Hablamos de tres y pueden expresarse en otras maneras, pero hablamos de tres. Una mente para que pudiera conocer a Dios, pensar, calcular, examinar. También emociones, una mente y emociones para que pudiera amarlo. Emociones para expresar su aprecio, su amor. También le dio una voluntad para que pudiera elegir obedecerlo. Podía pensar con la mente, examinar, calcular, medir, y eso provoca muchas veces emociones y con eso tomamos decisiones de ir a la derecha o a la izquierda, o amar o odiar, aceptar o rechazar. La mente, emociones y la voluntad. Dios tiene todo eso y dio eso a los hombres, el hombre y la mujer, en la imagen de Dios. Hizo un lugar especial y bonito, ya hablamos de eso, el jardín de Edén. Dios estableció en el principio con el primer hombre y la primera mujer, estableció el matrimonio. Un hombre, una mujer, juntos para siempre. Así de sencillo es el plan de Dios, el diseño de Dios para el matrimonio, para el sexo. Y para entenderlo bien hay que estudiar más al fondo, más detalles de la Biblia. Pero desde el principio, un hombre, una mujer, juntos para siempre. Génesis 2, 23 a 25. Génesis 2, 23 a 24 dice, y el hombre dijo, esta ahora es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Y ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y serán una sola carne, o sea, tomada del cuerpo de Adán, de un solo carne, pero ese un solo carne no terminó. Siguió en el matrimonio con un hombre y una mujer. Se forman su propio hogar, se separan de sus padres y crían su propia familia entre el padre y la madre. Serán una sola carne, hacen las cosas de la vida juntos, tomando decisiones, dialogando, a poder llegar a una conclusión en unidad. Un hombre, una mujer, juntos para siempre. El diseño de Dios para el matrimonio. Por eso no podemos meternos con todo lo moderno que se encuentra en este mundo. La sociedad moderna asigna otro significado a la palabra amor y matrimonio y todo eso. No podemos participar en eso. Eso no se encuentra en la Biblia. No se encuentra dentro de la comunicación de Dios. El matrimonio establecido, diseñado por Dios, etcétera. Bueno y perfecto en el principio. Y más adelante en este estudio, en otra lección, vamos a ver por qué no es perfecto todavía. Entonces, a la luz de lo que hemos aprendido sobre Dios y el hombre hasta ahora en el estudio, las primeras 8 lecciones, ¿qué opina de estas expresiones? Y hace una pausa entre cada uno y escribe lo que opina sobre estas expresiones. Tengo el derecho de escoger mi propio camino en la vida. ¿Qué tal eso? Pensando en lo que hemos visto sobre Dios, que es el dueño, que Él tiene la máxima autoridad. No le rindo cuenta a nadie. ¿Acaso? Hago lo que quiero con mi vida porque a mí me pertenece. ¿No hemos escuchado eso de personas en este mundo? Pues siempre, ¿no? Vez tras vez tras vez. No entienden la verdad absoluta. Entonces ahí terminamos este repaso y espero que ha sido
de bendición, de ayuda, de hacer una pausa en el estudio normal y reflejar sobre lo que hemos aprendido. Y la verdad es que una vez por este estudio no es suficiente, hay que volver a hacerlo. Y lo mejor es prepararse para enseñarlo a otros. Vas a recibir un gran beneficio si lo haces. Y puede ser uno a uno, puede ser un grupo pequeño, puede ser en un servicio en la iglesia uh, cada semana. A muchos ambientes pueden utilizar este material para enseñar a otros y hacer discípulos con otras personas. Entonces, por ahora terminamos y en otra lección seguimos más adelante en el estudio.